¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo soy Pamela Vila, soy psicóloga y formo parte de la red en contra de la violencia del Valle del Conlara. ¿Cómo nace la red? Contame. La red nació, bueno, casi que sin querer, ¿no? Es decir, con toda la movida del 3 de junio, un grupo de mujeres nos 3 de reunimos junio, la fecha de la marcha, es decir, previo a la marcha nos juntamos en un grupo que éramos 5 o 6 nomás, con la idea de, bueno, que la marcha no sea solo San Luis o por ahí las grandes ciudades, San Luis, Merlo, es decir, bueno, hacemos una marcha en cada pueblo. En ese momento estábamos en Concarán y es que surge la marcha y se suma un par de gente más, es decir, pero bueno, y es a partir de ahí que nos empezamos a organizar y casi que nos venimos reuniendo todas las semanas. Vos sos asistente social, ¿no? No, yo soy psicóloga. Vos sos psicóloga. La red está formada por víctimas, que son fundamentales y son como el sostén también de la red, asistente social, psicólogas y gente, hay mujeres y hay hombres, porque son poquitos, hay hombres. La sensación es que estábamos muy solas también en el interior y desde que está la red, al menos en lo personal y lo que conversamos en cada reunión es eso, ¿no? Es decir, ya no estamos solas, es decir, ya no es una voz aislada, sino que bueno, somos muchas voces buscando, digamos, que la vulneración de derechos hacia las mujeres encuentre como otra salida, ¿no? No me contaste sobre la realidad del Valle del Conlara. La realidad, en verdad, encontramos muchos casos de violencia, es decir, muchas experiencias, es decir, mucha violencia, no solamente la física, que quizás la física es la que llega a la denuncia y llega, digamos, a los hospitales, sino que hay como toda esta otra violencia psicológica, simbólica, ¿no? Es decir, que no llega, que no se denuncia, que no se reconoce, que está naturalizada. Los casos más extremos por ahí son los que conocemos, los de Claudia, ¿no? Es decir, casos extremos que llegan al hospital, a la justicia y demás, y de los cuales el pueblo sabe. Pero ¿qué es lo que les pasa a las mujeres? Contame, ¿por qué no denuncian? es un tema complejo, ¿no? Es decir, hay que entenderlo. En principio hay mucho miedo, ¿sí? Mucho temor, porque bueno, hacer la denuncia implica que después eso trae consecuencias, es decir, puede haber una exclusión, muchas veces se depende del hombre económicamente, hay amenazas, ¿no? Es decir, por parte de este hombre que es violento. Entonces digo, son muchas las causas que hace que una mujer no denuncie. También entender el ciclo de la violencia, es decir, bueno, hay un arrepentimiento, el hombre aparece con toda una... Nos cuesta a las mujeres darnos cuenta dónde estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos en un círculo enfermo, por nos supuesto, cuesta mucho. pero muchas veces hasta somos las mismas mujeres que justificamos esos actos de violencia, que son como mucho más invisibilizados, ¿no? Es decir, que no son los visibles, los físicos. O que incluso la vecina, la sociedad y demás justifica, ¿no? Porque bueno, ella habrá hecho algo, ella se lo merece, a ella le gusta, por eso se queda, ¿no? Entonces, por supuesto que como mujer también nos enseñaron que tenemos que ocupar como ese lugar de sumisión, de aceptación, y resulta difícil denunciar, ¿no? La idea de la red también es bueno, que las mujeres sepan que no están solas, es acompañar, es incitar a que hagan la denuncia, pero no es, bueno, hace la denuncia y no evaluemos nada. La idea es acompañar y que esa mujer encuentre contención en la red, que sepa que hay algunas leyes que la protegen. Si bien en la provincia nosotros presentamos un proyecto de ley el año pasado y ya se venía trabajando, ya se había presentado en el 2013, se volvió a presentar en el 2015, es un nuevo proyecto que es como mucho más amplio, que amplía el concepto de violencia incluso, bueno, porque nos sentimos como muy vulnerables. ¿Qué falta? Falta una ley que contemple la violencia, digamos, en un sentido como mucho más integral. Nuestra ley provincial es del 2009, ¿sí? No adhirió a una ley nacional, perdón, es del 2004 y la ley nacional es desde el 2009, ¿sí? Nosotros como red pensamos que no se tiene que adherir a esa, sino que tener su propia ley, y por eso es que se presentó, digo, porque tiene en cuenta la realidad de las puntanas, ¿sí? Y de los puntanos, digo, porque la violencia no es un tema de las mujeres, ¿no? Es decir, muchas veces dice, bueno, sí, vos que sos mujer, ocupate de eso, o está de moda, o incluso en una capacitación que dábamos, bueno, ahora porque todas se ponen en víctimas, todas las mujeres, y no, en verdad no es un tema de mujeres, es un tema de todos, ¿sí? Que implica el compromiso de todos,
Y por eso es que bueno, nuestra lucha también tiene que ver con esto, con que se trate de este proyecto, con que bueno, y se apruebe. El año pasado hubo algunos parches, que nosotros creemos que son parches, a esa ley del 2004. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el juzgado en Concaram, ¿sí? Y pensemos que abarca todo el valle, entonces si hay alguien que sufre violencia en Nachel, para que llegue la denuncia se complica, o si está en Merlo también, ¿no? Es decir, antes la ley establecía 12 horas que tenía desde el momento que se hacía la denuncia hasta que llegara al juzgado. El año pasado con la modificación pasó a 2 horas, entonces bueno, ahí no, también es otro el margen, ¿no? Es decir, bueno, es un cambio cultural, ¿no? Sí, y bien profundo, y por eso cuesta tanto, ¿no? Es decir, a veces uno misma termina como reproduciendo en el lenguaje o en cuestiones muy sutiles esta violencia. Entonces digo, el cambio, claro, que es cultural y va mucho más allá de decir, bueno, hacemos un taller con hombres violentos y se acaba la violencia, ¿no? ¿Está muy arraigada la violencia hacia la mujer en San Luis? Sí, sí. En mi opinión personal yo creo que sí, que también avalada por esta cultura un poco patriarcal, machista, ¿no? Las mujeres también somos machistas. Sí, sí. Y creamos hijos machistas también, sí, ¿no? O sea, eso también lo tenemos. Y somos machistas también con nuestras compañeras, ¿no? Es decir, justificamos cosas a los hombres que a las mujeres se las cuestionamos por el solo hecho de ser mujer. ¿Y la red cómo está trabajando? ¿Cómo trabaja la red? La red trabaja, bueno, ahora siempre estamos como en esto de qué nos surge también. Ahora surgió lo del Día de la Mujer y trabajar el Día de la Mujer, pero siempre la idea es trabajar fuertemente en que se apruebe la ley, ¿sí? Como organización social. ¿Ustedes son una ONG? No, todavía no tenemos, estamos ahí. Pero sí, son un grupo de voluntarios. Exacto, que estamos pensando, bueno, en gestionar la personería jurídica, pero bueno, aún no la tenemos porque, bueno, siempre hay como otras cosas. Nos vino el Día de la No Violencia y también hicimos actividades y juntarnos y comunicados y sucede algo y también la red va a acompañar. Cuando digo sucede algo, el caso de femicidio que hubo en Santa Rosa en agosto del año pasado, es decir, donde también se acompañó. Ahora se está acompañando también a la lucha de Natalia y Noelia, ¿sí? De Santa Rosa. Entonces digo, es como que es muy activo en algún punto, pero por ahí lo organizacional, digamos, queda como de lado. ¿Qué crees vos que debería pasar para ese cambio, aparte de una ley? Sí, yo creo que el cambio es la concientización de todos, es decir, desde las escuelas, no es decir, esto de separarlas desde el jardín, no es decir, uno va y las nenas y los nenes, es decir, bueno, que todos somos iguales y aplicar eso, digamos, en cada acción, ¿no? Por eso decíamos este cambio cultural profundo que va más allá, digamos, de, bueno, modificamos esta ley. Pequeños, digamos, en la crianza, en la casa, en todo, ¿no? Es decir, en lo social. Es muy grande el reto a llevar adelante. Sí. Es una lucha que, bueno, nosotros decíamos en un comunicado que a las mujeres nada nos es fácil, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos que luchar para poder votar, ¿no? Es decir, tuvimos que luchar para poder acceder a determinados lugares, ¿no? Es decir, donde eran exclusivamente de hombres, ¿no? Entonces digo, bueno, esta lucha sigue, ¿no? Es decir, de hecho, el 8 de marzo tiene que ver también con una lucha por los derechos laborales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que la lucha sigue, ¿no? Es decir, y tenemos que seguir luchando. Por ejemplo, o sea, cuando a ustedes les llegan casos ¿se llegan las mujeres a ustedes? ¿Se animan a ustedes? En verdad nosotros hemos hecho como mucha difusión en el valle, con teléfonos y demás, y la idea es que en cada pueblo haya alguien de la red, ¿no? Es decir, que sea una referencia en cada lugar, ¿no? Es decir, para que nos puedan llamar, consultar y demás. Sí, ha pasado, por ejemplo, algunos casos puntuales que se ha llamado cuando se ha dado el hecho de violencia, se ha dado que también a alguna compañera le tocó presenciar algún acto de violencia, que después tuvo que acompañar hospital, juzgado y demás. ¿Cómo hacen?
y se hace difícil porque a veces cuando llegamos a denunciar al juzgado, por ejemplo, bueno, ¿vos quién sos? Nos dicen, ¿no? Es decir, ¿por qué venís vos? ¿Por qué vos que sos abogada? O nos empiezan a cuestionar y ahí es como que empezamos a activarnos todos, es decir, bueno, ¿quién puede venir a acompañar también? Y vamos al juzgado y es todo, bueno, y a veces como alguna que puede la justicia y también tiene sus trabas. sí, sí, sí. Sobre todo cuando, bueno, es un fin de semana, es por la noche y no está, es decir, porque no siempre sucede en los horarios en los que el juzgado funciona. ¿Qué pasa con la policía? Y la policía es todo un tema. Muchas veces mujeres llegan diciendo que no le aceptan, digamos, hacer la denuncia, que más bien le proponen hacer una exposición. Muchas veces son violentadas en la misma comisaría, ¿no? Es decir, pero digo, al ser pueblos donde se conocen todos, entonces, pero no puede ser que tal te va a pegar, o sea, como que se la cuestiona, ¿no? Y se la vuelve a victimizar a esta mujer que ya le costó llegar a ese punto de hacer la denuncia.